¿Qué tal, amigos? Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Gracias por sintonizar mi canal, gracias por ver mis videos. Hoy por la mañana la doctora Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos. Así la tituló, la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y de Gas Natural. Y es que, a grosso modo, explicó cómo fue que manejaron la empresa en el periodo neoliberal, cómo la manejó el presidente López Obrador y cómo la va a manejar ella. Es decir, venía una empresa quebrada, era endeudada, la empresa petrolera más endeudada del mundo, con muchísimos problemas operativos y desde luego financieros. Cómo la enderezó el presidente López Obrador y ahora cómo ella le va a dar un impulso. Una trayectoria lógica, digamos. Y es que, ¿qué fue lo que pasó en el periodo neoliberal? ¿Qué fue lo que pasó? Pues fueron desmantelando la empresa, de ser la empresa número 34 a nivel mundial. La empresa número 34, o sea, se codeaba con las empresas más poderosas del mundo. De ser una empresa de gran calado a nivel mundial, pues la llevaron a quedar prácticamente en los huesos. Y es que, ¿qué fue lo que ocurrió? Malévolamente, perversamente, lo que querían era quitarle el poderío a Pemex de la refinación, de la extracción, endeudarla y hacerla quebrar. Eso fue básicamente, eso fue lo que hicieron. Porque vino bajando, disminuyendo la producción petrolera. Todavía en la época de Fox y de Calderón, todavía se sacaban 3.400.000 barriles diarios. Actualmente tenemos una producción de 1.800.000 barriles diarios, pero de 3 millones se vino bajando. Vino bajando la extracción de petróleo, pero también vino bajando la capacidad de refinación del Sistema Nacional de Refinación. De las refinerías que teníamos, llegaron a tal grado que casi llegaron a tener el 25% de toda su capacidad de refinación, llegaron a tener únicamente el 25-30%. No se necesita ser un experto para saber, para darnos cuenta qué fue lo que hicieron. Lo que no hicieron a nuestro país, a nuestra economía, la hicieron dependiente de las petroleras tejanas. ¿Quién ganó con todo este deterioro de Pemex? Con este deterioro de la operación de Pemex, la privatización de parte de la operación de Pemex, la no inversión en más refinerías, la no inversión en mantenimiento y actualización de las refinerías que ya existían, la privatización de partes de la operación de adentro de las refinerías. ¿Quién salió ganando con todo eso? Pues las compañías extranjeras a las que les compramos la gasolina que ya no refinaba Pemex y que ya no extraía petróleo. El esquema está así de claro. Tal parecía que los presidentes en México no trabajaban para el país, trabajaban para las empresas petroleras extranjeras, porque ellas fueron las que salían beneficiadas con que México no refinara petróleo, no extrajera petróleo y solamente se dedicara a comprar gasolinas refinadas o productos refinados del extranjero. Hubo un momento en que tuvimos que comprar casi el 80% de las gasolinas, de los hidrocarburos que necesita para funcionar nuestro país, se lo tuvieron que comprar a empresas extranjeras.
Cuando llegó el presidente López Obrador, pues lo que hizo fue detener la caída, que ya no siguiera cayendo, que ya no siguiera en declive la extracción de petróleo. Pero como las refinerías estaban subutilizadas, había que invertirles dinero para actualizarlas y para invertir en plantas extras como son las coquizadoras. Así, de esa forma podríamos refinar la gasolina que se venía comprando a las petroleras extranjeras. Y lo vino logrando el presidente López Obrador. Al paso de su sexenio, lo vino logrando. Primero, en darle mantenimiento al Sistema Nacional de Refinación, actualizar las refinerías, dándole mantenimiento a las refinerías y construyendo las plantas coquizadoras en varias de ellas. Así, de esta forma, pues ya se tiene capacidad para ir refinando parte de la gasolina que ya no se le está comprando al extranjero. Pero además de eso, de todos es sabido que compró la refinería en Deer Park. La refinería en Deer Park, en Texas, en Houston. Esa refinería provee un buen porcentaje de la gasolina que actualmente consumimos en nuestro país. Ya ahorita está trabajando la refinería de Dos Bocas, no en toda su capacidad. Todavía, ya pasaron los periodos de prueba, pero todavía no está al 100% en su funcionamiento. Está refinando algo. Todavía compramos algo de gasolina al extranjero, pero ya no compramos el 80% de la gasolina que teníamos que comprar. Entonces, con el Felipe Calderón, con Vicente Fox y con Peña Nieto, venía en declive, iba a quebrar Pemex. Llega el presidente López Obrador y lo que hace es detener esto. Ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, pues hace lo lógico. Si ya no quebró Pemex, ya la rescató el presidente López Obrador, ahora hacer otros cambios que contribuyan a la optimización de la operación y las finanzas de Pemex. Eso es básicamente el esquema que se ha venido manejando. Se descuidó en el periodo neoliberal, descuidaron Pemex, dejó de producir Pemex y endeudaron a la empresa. 130 mil millones de dólares, 130 y tantos mil millones de dólares llegó a ser el monto de la deuda de Pemex, la empresa más endeudada del mundo. Eso llegó a ser en su momento. Pero ¿qué fue? Como les dije hace unos minutos, mentes perversas, mentes malévolas, los presidentes que tuvimos. Pemex fue la empresa insignia de nuestro país, la empresa que más recursos le aportaba a la nación. En términos generales, el 40% de los ingresos petroleros daba normalmente, pero en el periodo neoliberal, en parte del periodo neoliberal, le llegaron a quitar hasta el 70% de las ventas, no de la utilidad. El 70% de las ventas se las llegaron a quitar los gobiernos de Peña Nieto y de Felipe Calderón para financiar el gasto corriente del gobierno. ¿Y qué hacían con ese gasto corriente del gobierno? Pues se lo robaban. Hace unos días un atrevido pseudo periodista dijo que visitó a Calderón y que Calderón vive en un departamento de 62 metros cuadrados en Madrid y que anda en una bicicleta y que ya se le está acabando el dinero. Grandísimo mentiroso. Si fue cuando más dinero robaron del país. Endeudaron a Pemex de una manera brutal. La experiencia nos dice que todos esos actos de corrupción para beneficiar a empresas privadas no lo hicieron de gratis, no lo hicieron de grapas.
Lo hicieron con una repartición de por medio inmensa. Inmensa. Entonces, todo pasó en el periodo neoliberal. La dejaron de hacer improductiva y la endeudaron. ¿Para qué? Con la intención de que no la pudiéramos rescatar en el futuro. Esa era la intención, meterla en problemas financieros y problemas operativos, para que no la pudiéramos rescatar los mexicanos en el futuro. Pero por fortuna, el presidente López Obrador tuvo el conocimiento y la habilidad para detener la caída de Pemex, comenzar, poner otra vez a trabajar el sistema nacional de refinación y comenzar a generar la utilidad suficiente para comenzar a pagar la deuda. Pues ahora la doctora Claudia Sheinbaum da a conocer la estrategia que va a seguir para seguir mejorando, para seguir optimizando a Pemex, que es la empresa de todos nosotros, que es la empresa suya y mía. Pues bien, ahora la estrategia que básicamente está siguiendo la doctora Claudia Sheinbaum para seguir haciendo eficiente la operación de Pemex la centra principalmente en cambiar el régimen fiscal de Pemex. En el pasado le llegaron a quitar hasta el 70% de los ingresos, no de la utilidad, de los ingresos, es decir, le quitaban todo, le quitaban todo. Y a una vez que la descapitalizaban, le quitaban todos sus ingresos, solicitaban deuda para financiar la operación. Cosa tan absurda lo que hacían. Es realmente increíble que hayan hecho eso con la mejor empresa que teníamos en México. ¿Mm? Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum ahora establece ya un solo, cambia el régimen fiscal y establece ya un solo impuesto. Le llama a ella derecho petrolero para el bienestar. Derecho petrolero para el bienestar. En lugar de estarla descapitalizando, fija ya una tasa del 30% de los ingresos y ya todos los recursos adicionales son para financiar su propio desarrollo. Su propio desarrollo. Así de esta forma da oportunidad a que Pemex ya no se descapitalice, que Pemex trabaje con sus propios recursos y esos propios recursos los utilice para financiar su operación y para generar los recursos necesarios para cubrir todos sus compromisos. La deuda, entre otros. Porque la deuda sigue siendo grande, a pesar de que el presidente López Obrador pagó 30,000 millones de dólares de deuda, todavía sigue endeudada Pemex, ya no a los niveles de antes, pero todavía sigue endeudada. Pero esta estrategia que está siguiendo la doctora Claudia Sheinbaum le va a dar mucho oxígeno a Pemex. Pero veamos cómo es que lo explica ella. Hay varios derechos que se pagan ahora. Derecho de exploración, derecho de extracción de hidrocarburos y derecho de utilidad compartida. Estos derechos son bastante complicados de calcular. Depende no solo de cuánto petróleo se produjo, unos van a un fondo, otros... Esto es producto de la reforma energética del 2013. Lo que se hizo en el sexenio pasado es reducir todos estos derechos a el año pasado, o este año más bien, que pagó el 30% Pemex. Llegó a pagar el 70% en los derechos. Entonces esta idea de que Pemex estaba en números rojos, pues sí, porque todo lo que ingresaba, pues entraba al erario de distintas maneras. Entonces esto es muy relevante. Ahora Pemex va a pagar un solo derecho, muy transparente, que está principalmente asociado a su producción. Este derecho se llama Derecho Petrolero para el Bienestar. ¿Por qué? Porque es una empresa pública que no tiene ganancias privadas, sino que lo que genera pues es para mantenerse sana y seguir produciendo,
en los distintos esquemas productivos que tiene, producción de petróleo, refinación, petroquímica, etcétera, gas. Entonces va a pagar un solo derecho, muy transparente. Ese derecho va a estar asociado principalmente a su producción. Se llama Derecho Petrolero para el Bienestar y es del 30%, incluso puede ser un poco menor del 30%. Y en el caso del gas, porque cuesta más sacar el gas, solo es de 11.63%. Esto va a permitir capitalizar a Pemex todavía más y que permita que los ingresos que tiene los pueda utilizar para sus propias funciones y al mismo tiempo de manera transparente entrega ese derecho a la Secretaría de Hacienda, a la Tesorería, para que se pueda utilizar, ¿para qué? Para el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Esto es algo nuevo, distinto, y es gracias, entre otras cosas, a la reforma constitucional. Esa es una. La otra es un programa todavía más fuerte de austeridad republicana, que evidentemente no impacta en la operación, sino en gastos que están asociados a Pemex, que se convirtió en una cosa impresionante. Esta idea neoliberal de que todo es eficiencia, pues todo lo contrario en Pemex. En el periodo antes del 2018, pues 40 subsidiarias, 3 subsidiarias, 40 filiales. Entonces ahora la reforma constitucional va a permitir pues disminuir esta característica que tiene hoy Pemex de tantas filiales, ser mucho más transparente, reducir sus mecanismos de gasto, porque ahora tienen que pasar por un montón de consejos de administración, que se vuelve muy complicada la operación. Entonces la integración de Pemex con transparencia en su contabilidad, en sus distintas áreas, se presenta en las leyes secundarias en febrero del próximo año. Y eso va a ayudar todavía más a Petróleos Mexicanos. Entonces, se fortalece, se capitaliza, se cumple con también el pago de los compromisos de deuda que tiene, el pago a proveedores, que se está haciendo también un trabajo especial con Secretaría de Hacienda. Entonces, el próximo año, pues en realidad Pemex va a ser una empresa todavía más eficiente y también, como siempre, pues agradecer a todas las trabajadoras y trabajadores de Pemex, que además se va a fortalecer también con los propios trabajadores. Entonces, son buenas noticias para Pemex y para el país, el fortalecimiento de su soberanía, y también se pueden hacer proyectos mixtos con los privados. Petroquímica, en fertilizantes, con esquemas distintos a las viejas APPs que solo eran problemas para el erario, el privado ni riesgos y solo ganancias, con contratos demasiado benéficos para el privado, y aquí en contratos mixtos y también la participación en las distintas áreas sin perder la soberanía energética del país. Entonces es un trabajo muy arduo que han estado haciendo los compañeros y pues es una nueva entrada para Pemex. Les digo, tiene lógica el planteamiento que hace la doctora Claudia Sheinbaum. Tiene mucha lógica porque así le regresa su actividad lógica, su actividad normal a Pemex y le permite que trabaje con sus recursos, que ya no se descapitalice la empresa, que tenga los recursos suficientes para poder cubrir su propia operación y que aporte para bajar sus deudas y cubrir sus compromisos. Con respecto a las filiales, no hizo mención la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo le van a hacer para adelgazar tantas filiales que construyeron, tantas filiales que abrieron? Negocios que se crearon como las ONGs que dan respaldo y apoyo a las dependencias gubernamentales. Las filiales así las fueron creando para ir partiendo el pastel. No fue específica en decir cómo le van a hacer, pero ya está en el camino
de adelgazarlas, quitarles la basura y dejarle la operación que sí le corresponde a Pemex. Evitar gasto. Habló en un momento en la mañanera, en el transcurso de la mañanera, habló de un potencial ahorro de 50,000 millones de pesos al año, una vez que queden adelgazadas todas esas filiales y se concentre la operación directamente en Pemex. Muy buena noticia para Pemex, muy buena noticia para los mexicanos, porque repito, ya ahora como es empresa pública, pues es una buena noticia porque Pemex vuelve a ser la empresa de todos. Gracias por llegar al final de este video y nos vemos en un futuro video.